Se puede sentar, no siente su atención. Dígale a su vecino, oye, empezó la palabra. Gloria a Dios. Mateo capítulo 16, verso del 13 al 16. Es una de esas historias maravillosas que nos indica, que nos edifica, nos consuela y nos sostiene. Llegando los discípulos al otro lado, voy a empezar desde el verso 5, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardad de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no traemos pan. ¿Sabe? Ellos vienen de la alimentación de los 4,000, no se puede olvidar de eso. Y él le dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué piensan dentro de vosotros hombres de poca fe que no tienen pan? No entienden aún, ni se acuerdan de los 5,000 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogieron, ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogieron. ¿Cómo es que no entienden que no fue por el pan que os dije que os guardase de la levadura de los fariseos y saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Diga conmigo, la confesión de Pedro. Mira lo que está pasando, hermano. Esta gente viene de la alimentación de los 4,000. Viene donde ellos no pudieron darle comida, pero sin embargo Jesús les dijo, tengo compasión de la gente. Y usted conoce la historia. Dividió los panes y los peces y 4,000 comieron, sin contar a las mujeres y los niños. Serían como 12,000 personas. Y luego de eso, ellos se enfrentan y piensan que todavía no tienen comida. Pero hay una confesión que ocurre en ese momento. Hay algo que se voy a leer en esta hora que yo quiero que usted lo siembre en su corazón. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Jesús, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en la tierra. Será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijeren que él era Jesús el Cristo. Padre, esta es tu palabra. Y tu palabra no regresa vacía. Es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. Yo declaro y creo en esta hora que cada persona que escucha esta tu palabra recibe la revelación y la transformación para lo cual fue enviada. Lo creemos todos juntos como iglesia. Y el pueblo de Dios dice, érase una vez donde tenemos a Cristo hablándole a unos discípulos ya luego después de haber hecho un milagro maravilloso. Y él le pregunta, ¿quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Es un personaje que aparece originalmente en el libro de Daniel, capítulo 7. Y habla de uno cuyo reino no tendrá fin, un poderoso, un ser divino que volaba y que cuyo reino no tendría fin. Jesucristo lo utilizó muchas veces para hablar de sí mismo, pero refiriéndose así como un hijo de un hombre común, pero que quería y tenía el propósito de que esa palabra se cumpliera sobre él. ¿Sabe? Una identidad bien establecida impulsa al hombre.
Él le pregunta a sus discípulos, con quien había estado hacía 2 años por lo menos, ¿quiénes ustedes dicen que soy yo? Y yo quiero que nos preguntemos eso en esta mañana. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Qué representa ese personaje salvador en nuestra vida? Porque Jesús le preguntó a sus discípulos después de estar 2 años con él. Después de escuchar unas escrituras, unas enseñanzas, unos milagros, después de haber estado presente con él, todavía y aún él le pregunta quién es. ¿Quién soy yo para ti? Y yo quiero que nos preguntemos en esta mañana. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es ese personaje salvador? ¿Sabe? Aquellos discípulos, él le preguntó a aquellos discípulos y para eso le confrontó a reconocer quién era él. ¿Quién ustedes dicen que soy yo? Jesús buscaba darle un impulso a aquellos discípulos y para eso les confrontó a reconocer quién era él. Y yo declaro y creo que en tu vida y en la mía hace falta un impulso. A veces nos levantamos y necesitamos un impulso, porque usted se levanta tan cansado, cansada y sin ilusión ninguna que no se quiere levantar de la cama, que no quiere salir de la cama, que simplemente, oiga, no le huelen ni las azucenas. Y que por alguna razón lo que se puso a ver antes de acostarse, las noticias, los supuestos grandes analistas que lo analizan todo y no dan ninguna solución para nada, escuchamos esa palabra y acabamos, hermano querido, sin ningún impulso. Diga conmigo, necesito un impulso. No. Necesita un impulso para declararlo, hermano. Repítalo conmigo, necesito un impulso y de Dios. Y denle un aplauso al impulso que Dios le va a dar esta mañana. Denle un aplauso en esta mañana por eso. Mire, hermano querido, necesitamos un impulso para echar hacia adelante. Y nosotros en esta serie que hemos estado predicando, inspirada por nuestro pastor Otoniel, hemos estado viendo cuáles son los diferentes impulsos. El domingo antepasado predicó el pastor Joy Hernández de Fuente de Agua Viva de San Claudio, y hablaba de la importancia del Espíritu Santo como nuestro impulso. Y fue un magnífico mensaje. Pero hoy yo quiero que veamos la intimidad de Dios, Jesús mismo, dándole un impulso a aquellos discípulos, pero los confronta a reconocer quién es Él. ¿Quién era Él? Y Simón Pedro contestó bien. Y dijo, reconociendo la identidad correcta de Jesús, y eso le ganó un impulso de parte de Jesús. Jesús le dijo, eso, bien has dicho, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, las puertas de Hades no prevalecerán. Te daré las llaves del reino, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Jesús felicitó, Él lo puso, y hasta le cambió el nombre a Pedro. Hasta le cambió el nombre cuando Pedro tuvo a bien declarar la revelación de quién era Jesús. Y yo me pregunto si tú y yo en nuestra vida realizamos quién es Jesús para nuestra vida. Y también me pregunto, orando y preguntarle al Señor, ¿será que no tenemos el impulso necesario porque no le damos la relevancia que Él verdaderamente tiene en nuestra vida? Conocemos quién es ese yo soy. Y el mensaje de hoy, como usted puede ver, se llama Yo soy el impulso. Una revelación progresiva del yo soy de Jesús. ¿Sabe? Es interesante que solo la identidad correcta te lleva al impulso correcto. Solo la identidad correcta te lleva al impulso correcto. Cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, se abrió los cielos y una voz dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y Jesús no había hecho ningún milagro. No había levantado a Lázaro, no había sanado a los muertos, no había hecho nada. Pero ya su Dios le estaba dando la identidad necesaria para luego mandarlo al desierto a ser retado, a ser probado por el mismísimo Satanás. Y eso es la importancia de tú y yo poder
tener la identidad correcta para enfrentarnos a las cosas correctas en nuestra vida. Esa es la importancia de hacer lo que dice el Shema. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo, y enseñarás esta palabra a tus hijos de tiempo y a destiempo. Y estoy parafraseando la escritura. Porque tú y yo tenemos que dirigir a nuestros hijos con la identidad correcta para cuando sean retados allá afuera puedan acabar como hizo Cristo, diciéndole: escrito está, en esta hora, en el nombre de Jesús. ¿Sabe? El libro de Miqueas, capítulo 5, verso 2, hemos predicado y hemos enseñado que esta escritura revela mucho de lo que es la presencia de Dios en nuestra vida. El interés que Dios tiene de manifestarse en tu vida y en la mía, tiempo a destiempo, diferentes temporadas. Y dice esa escritura: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Diga, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Juan capítulo 1, verso 1 dice: en el principio era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La realidad es que el Cristo de la gloria siempre, ese personaje salvador, siempre ha querido manifestarse en la vida de los hombres, en todo momento, en todo lugar. Pero es curioso, hermano, que según el profeta Miqueas, Jesús llevaba desde siempre y hasta siempre apareciéndose. En otras palabras, Salvador. Hay una figura de Salvador. Dígale a su vecino: oye, tú tienes un Salvador. El hecho de que yo tenga un Salvador no quiere decir que yo lo reciba necesariamente, porque usted le han dado algo en algún momento dado y no lo ha recibido, y es como si no lo tuviera. Y es interesante, me parece bien importante reconocer que según el profeta Miqueas, el Salvador lleva presentándose desde siempre y para siempre. Sin embargo, Jesús el Cristo, el mismo Salvador, por alguna razón les pregunta a sus discípulos si ellos reconocen entre ellos la presencia de ese Salvador. ¿Quién dicen ustedes que yo soy? Y yo te pregunto a ti que nos estás viendo en esta mañana, y te bendigo en el nombre de Jesús. Para ti, ¿quién es Jesús? Para nosotros, ¿quién es Jesús? ¿Quién es ese Salvador? Por alguna razón Jesús se lo preguntó y les preguntó si ellos le reconocían la presencia de ese Salvador, que eran desde el principio de los días de la eternidad. Yo sostengo en esta mañana respetuosamente que Jesús lo hizo porque buscaba darle un impulso a los discípulos. Buscaba darle un impulso y para eso les confrontó a reconocer quién era Él. Porque solo la identidad correcta te lleva al impulso correcto. Fíjense que Jesús venía de hacer un milagro poderoso, darle comida a 4,000 personas, a 12,000 personas. Vivía, ¿verdad?, de decirle a ellos: no estén pidiendo señales, no estén pidiendo señales. Y luego, hermano querido, les dice: no estés pendiente de la palabra de los fariseos, que esa gente te quieren engañar. Ellos hablan mucho, pero hacen poco. Inmediatamente empieza a preguntarle: ¿quién yo soy para ti? Pedro le pudo haber contestado: tú eres el que divide los panes y los peces, tú eres un profeta, porque ciertamente Jesús se consideraba profeta. Por eso fue que dijo que tenía que ir a Jerusalén, porque un profeta tenía que morir en Jerusalén. Sin embargo, le está preguntando: ¿para quién? ¿Quién soy yo para ti? ¿Quién soy yo para ti? Y yo sostengo que él lo hizo porque buscaba darle un impulso a sus discípulos. Ahora, aquí hay gente en esta mañana que necesita un impulso. Y que tal vez, inclusive debo decirle que usted puede estar haciendo las cosas bien, pero necesita un impulso para esa otra cosa adicional que queremos hacer. En nuestra iglesia Fuente de Agua de Luquillo necesitamos un impulso porque vamos a seguir construyendo para el Señor, porque vamos a seguir yendo a la calle a bendecir la gente y a proclamar el evangelio, porque vamos a hacer muchas mejores cosas en lo que son los medios, hermano querido, porque ese impulso tenemos que impulsar el reino de Dios y necesitamos un impulso necesario para llegar a esas almas que en esta hora necesitan escuchar de Dios. Necesitamos ser impulsados, necesitamos
el impulso constante continuamente. Tenemos que abandonar la depresión, la ansiedad. Óyeme bien, y hoy Dios viene aquí a darte el impulso necesario para que tú y yo vivamos esa vida en abundancia. ¿Sabe? Pero ¿cómo reconocer a Cristo entre nosotros? Ciertamente, el único que le dijo a Jesús, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo del Dios viviente, fue Pedro. ¿Por qué los otros no aparecen contestando? Porque tal vez lo tenían como profeta solamente, como lo fue Elías, como lo fue Jeremías. Solo uno contestó. Y a ese uno, Dios le dio un impulso poderoso, que hasta le cambió el nombre. Porque en la vida tú y yo, cuando recibimos un impulso necesario, digamos para ganar una carrera, para ganar un evento, pues ese impulso que tenemos, que por ahí le llamamos el segundo aire, nos ayuda a convertirnos ya no en un competidor. Ahora somos el campeón. Ahora somos el que rompió el récord. Ahora somos gente, atletas reconocidos. Y cuando tú recibes un impulso, te van a cambiar el nombre. Nos van a cambiar el nombre. Pero si yo no tengo un impulso, también el nombre me puede cambiar. Me convierto en el deprimido, me convierto en el que no sirve, el que no funciona, me convierto en el acomplejado. Y yo declaro en el nombre de Jesús que hay un nombre nuevo para cada persona que nos está oyendo en esta hora, y que ese nombre les será asignado por el Dios del cielo, como dice en el libro de Apocalipsis. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo reconocer a Cristo entre nosotros? ¿Cómo aprovechar el impulso divino que representa poder identificar a Cristo y creer su palabra en nuestra vida? Tenemos no solamente que creer en Dios, tenemos que creerle a Dios lo que tiene para mi vida. Porque si yo creo en este caballero que nos visita hoy, que está ahí, pero no le creo a él, jamás podremos establecer una relación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tenemos que llevarlo a creerle a Dios. Y para eso tengo que reconocer su presencia. Yo quiero hablar hoy de los conflictos cuando Jesús nos ha tenido que aclarar quién es o debe ser para nosotros. Fíjense que lo que está detrás de lo que pasó con Pedro es que Jesús le está diciendo, le está preguntando, ¿quién ustedes dicen que qué? Que soy yo. Diga conmigo, soy yo. En otras palabras, él quiere que Pedro reconociera el yo soy de Jesús. Igual que Dios le dijo a Moisés, dile que tú vas en nombre de yo soy. Jesús está de forma paralela pidiéndole a aquel pueblo que por fe crean en él, y que por fe entonces se le asignen ese mismo tipo de atributo que tenía el gran yo soy desde el principio. ¿Cuántos se entiende esto, hermano? Pero hay conflictos cuando Jesús nos ha tenido que aclarar quién es o debe ser para nosotros. Yo necesito entender, yo necesito saber de Jesús. Un día yo no entendía lo que había pasado en la cruz. Ciertamente hemos estudiado la palabra, ciertamente hemos sido enseñados, pero con usted se debe, y yo me metí con el Señor y yo le preguntaba, ¿qué fue lo que pasó en la cruz? Porque yo estudio y yo predico la palabra de la cruz, que es la palabra profética más segura. ¿Qué fue lo que pasó en la cruz? Y Dios me decía, en mi lugar secreto, ¿qué era lo que aguantaba Jesús en la cruz? El Señor que tú y yo le servimos te va a enseñar las cosas de una forma como tú quieres entenderle. Y él me preguntó para que yo pudiera decirle, y yo le dije, Señor, los clavos. Y él me dijo, no, eso no fue lo que la aguantaba en la cruz. Fue el deseo que él tenía de que se cumpliera esa palabra sobre de él. Por eso Jesús decía, cuánto anhelo que se cumpla ese cáliz en mi vida. Y le digo eso, hermano, no para santificarme, sino para que tú y yo entendamos que la respuesta en nuestra vida está tan cerca como un lugar de oración. Y como con fe preguntarle a Dios qué es lo que tiene por nuestra vida. Hoy yo quiero hablar de los yo soy de Jesús. De cómo ese yo soy representa un impulso. Conflictos. Hubo momentos, conflictos cuando Jesús nos ha tenido que aclarar quién eso debe ser para nosotros.
Una razón de conflicto son razones que usa el hombre para no reconocer la presencia de Cristo en su vida, para negar su identidad. Yo estoy seguro que usted conoce gente que no cree en Cristo, que simplemente niegan su realidad. Y esta gráfica que yo puse en el día de hoy representa diferentes momentos donde han habido conflictos y Jesús ha tenido que decir quién es Él. 7 veces diferente. Jesús le dice a su pueblo en la palabra de Dios quién es Él. En Juan aparece en muchas ocasiones eso. Pero yo me preguntaba por qué razón Jesús decía y explicaba quién era Él. ¿Por qué lo dice tantas veces? Porque yo le digo sinceramente, hermano querido, ninguna de estas palabras está de más. Toda palabra escrita es buena para redarguir, para enseñar, para santificar. Toda la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de 2 filos. Y si Él enseñó muchas veces explicando quién yo soy, es porque necesitamos entender quién es Él para nosotros. Necesitamos entenderlo porque ese es el mismo gran yo soy que desde el principio se reveló con Moisés como un salvador. Y hay momentos donde hemos visto que hay razones que usa el hombre para no reconocer la presencia de Cristo en su vida. Hermano, escuche bien. Predicamos a Cristo y a Él crucificado, como decía Pablo. Y hay varias maneras de hablar de esto, pero yo quiero que veamos nosotros conflictos. Porque esto es una historia donde el protagonista es Jesús, una historia donde el antagonista son los que no creen, una historia donde un coprotagonista en Mateo capítulo 16, verso 13 fue Pedro. Y en todas las historias tenemos protagonistas, antagonistas y tenemos coprotagonistas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y aquí tenemos conflictos que se dan. Yo quiero que usted lo vea de esa forma. Hay unos conflictos que se dan y eso nos van a llevar a nosotros a un momento excelente, un momento de clima donde podremos ver que Dios logra el desenlace a favor de su pueblo. ¿Cuántos le dan un aplauso a ese Dios que te logra el desenlace y que te lleva a la victoria? Porque de la victoria es de Él. ¿Cuántos dicen amén? Usted ve eso pasando. Mire, por ejemplo, en la palabra de Dios hay un conflicto menor. La ofensa ante la palabra. Muchas veces las personas niegan a Cristo la existencia porque se ofenden ante la palabra. Porque tú le hablas de Cristo, de Salvador y no entienden. ¿Cómo va a ser posible? ¿Cómo va a ser posible que eso sea así? ¿Cómo es posible que tú me estás diciendo que ese Cristo que tú hablas tanto, ese Cristo que tú hablas tanto, dice en la Biblia, en el libro de Juan capítulo 6, que Cristo empieza a decir que Él es el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Y me tienen que comer, porque si no me comen, entonces no van a tener vida eterna. Imagínese usted, los judíos estaban acostumbrados a llevar cabritas y becerros al templo para que lo mataran. Y después que eso pasaba, entonces ellos se comían esos cabritos. Y Jesús le dice, como Salvador que es, que viene a sustituir y a esas ofrendas por un sacrificio perfecto, que entonces hay que comérselo a Él. Le dijeron, palabra fuerte es esta, pero ¿quién le va a creer a este Señor que nos tenemos que comer? ¿Cómo es posible que Él diga que es el pan de vida? Porque Jesús le está diciendo, no, es que esos sacrificios eran imperfectos. Ahora yo vengo aquí a morir y tú por fe vas a creer en mí para que entonces tú te comas este pan de vida y tú tengas la salvación. Pero se ofendieron. Se ofendieron. Y la ofensa es la primera cosa que impide que nosotros recibamos la palabra de Dios. La ofensa es no entender, es que simplemente no pasar por nuestro sedazo mental, no estudiarlo lo suficiente, no orarla con fe. Aquella gente se ofendió ante que Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. Y mientras tú y yo nos reconozcamos que Él es el pan de vida, que no es tu trabajo, que no es tu sabiduría, que no es la filosofía, que no son las conexiones que tienes con el gobierno, que no son el nombre de tu apellido, no son esas cosas, que Él es el pan de vida. ¿Dónde está la gente que en esta mañana reconoce en ese Jesús el pan necesario para poder tener su victoria en la vida? Claro. Pero es un conflicto menor. Otro conflicto surgió cuando Él dice, yo soy la luz del mundo.
Yo soy la luz del mundo. ¿Sabe? Ahí tenemos a ellos diciendo, otra vez Jesús, Juan capítulo 8, verso 12, les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y entonces le dijeron los fariseos, pero tú dices eso de ti mismo. Tú dices eso de ti mismo. Tú tienes que entender, hermano, que en ese tiempo, la Escritura dice claramente que había miles de personas que se estaban tratando de hacer pasar por Mesías. Y eso es historia. Y que esta gente estaban también dudando de si esta persona era o no el Mesías, porque todos ellos estaban deseando agudamente recibir al Mesías, que representaba la liberación nacional, que representaba muchas cosas importantes para ellos, según la ley. Y Jesús le dicen a Jesús, pero es que tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Y Jesús le dice, es que mi padre y yo estamos de acuerdo y yo estoy dándote lo que Dios me dice mi padre. Y ellos dicen, pero ¿dónde está tu padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis ni a mi padre, y si a mí me conocéis, a mi padre también conoceríais. Hay veces que la duda en la palabra, la duda de lo que Jesús viene a testificar, la duda de nosotros en nuestra vida reconocer que Él viene del Padre, eso, hermano, nos obliga a Jesús a decirnos que Él es la luz del mundo. Y vuelve Jesús a decir yo soy. Y vuelve Jesús a decir yo soy. Lo tercero, la incredulidad del sacrificio. Yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas. Esta gente no podía entender que alguien diera la vida por ellos. Y tal vez tú en tu vida, ¿verdad?, física, no puedes creer que alguien dé la vida por ti. Pero cuando usted y yo estudiamos el sistema sacrificial que gobernaba todas estas tiempos, ¿verdad? El sistema sacrificial, y entendemos que lo que vino a hacer Jesús fue a sustituir aquel sacrificio imperfecto para morir por nosotros. Entonces nosotros entendemos que si por un hombre entró la muerte a la tierra, por un hombre tiene que salir también. Pero que había que derramar sangre. Se nos hace difícil entender que alguien que sacrifique por nosotros. Se nos hace difícil entender que alguien vaya a pagar por nosotros, porque estamos acostumbrados a decir, yo lo hice, yo lo pago. Yo lo dañé, yo lo tengo que resolver. Pero Dios, en su infinita gracia, dice, yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el que vengo aquí a darte esto. No porque tú te lo merezcas. No porque tú te lo merezcas, sino porque mi amor y mi gracia es tal que el favor que yo tengo para ti no lo puedes parar. Y Jesucristo está diciendo, yo soy el buen pastor. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy lo que usted tiene que buscar. Está hablando, y en aquella memoria de aquella gente resonaba Éxodo capítulo 3, verso 14, donde dice, dile que vas a nombre del gran yo soy. Y estas cosas están pasando en la vida de esta gente en ese momento. Número 4. Yo soy la resurrección y la vida. Marta y María. Una le dijo, ¿por qué? Si hubiera llegado más temprano, mi hermano no hubiera muerto. María le dice lo mismo. Y él le dice, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ahí está Jesús diciéndole, yo soy de nuevo, yo estoy aquí. Y hermano querido, yo pienso que tenemos que tener ese coram Deo, que tenemos esa presencia de Dios, que tenemos que reconocer que Él está con nosotros, que tenemos que reconocer cada día, hermano querido, que su presencia hay plenitud de gozo, que tú y yo tenemos que vivir con la convicción de que nunca te dejaré, nunca te abandonaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que no hay cosa en lo alto, ni en lo bajo, ni en lo ancho, ni en lo estrecho, ni en lo pasado, ni en lo presente, ni en lo futuro, ni en lo porvenir, que nos pueda separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí tenemos gente ofendiéndose ante la palabra que dice que Él es el pan de vida.
Aquí tenemos gente dudando del testigo de que él diga que él es la luz del mundo. Tenemos gente que son incrédulas de que puedan dar, que alguien quiera dar la vida por usted. Hermano, tenemos gente que no cree y le dice, si tú hubieras llegado temprano, él hubiera vivido. Eran amigos de Jesús, Marta, María y Lázaro. Estamos hablando de gente íntima y esa misma gente le dijo, tú tienes que estar para que él esté vivo. Y yo he venido a decirte lo que le dijo a él. Yo soy la resurrección y la vida. Óyeme bien, el que cree en mí, que esté muerto, vivirá. El Jesús, el tiempo no tiene que estar vivo en carne. Él tiene que estar vivo como está ahora mismo. Y él es la resurrección y la vida. Yo no sé cuál es el sueño que se está muriendo. Yo no sé cuál es la relación que se está muriendo. Pero yo te puedo decir que él es yo soy, está vivo y es la resurrección y la vida en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Jesús les está diciendo, yo soy. Si se lo va a dar, déselo fuerte al Señor. Él está diciendo, yo soy. Yo estoy en la vida de Annie. Yo estoy en la vida de Jimmy. Yo estoy en la vida de cada uno de nosotros. Yo soy. Pero ignoramos su presencia. Y claro, me dijeron, pastor, tal vez sería mejor que no le pusiéramos tanto texto a esto. Y sí, la persona que me lo dijo tiene razón, pero mi propósito, el que Dios me da, es que nosotros veamos el impulso del yo soy. Las 17 veces que él habla del yo soy, él quiere estar presente en la vida de cada uno de nosotros y en cada uno de esos momentos de conflictos menores, con ofensa, con duda, él dice yo soy. Y aunque tengas duda en esta mañana, yo he venido a decirte que él es el gran yo soy. ¿Cuántos dicen amén a eso? Oh, si se lo va a dar, no me dejen a la pastora sola, vamos. Sí, Señor. Mire, pero siempre hay un conflicto mayor. Siempre hay ese conflicto que se da, que es como decir, pero ¿hasta dónde vamos a llegar con esto? En el libro de Juan, capítulo 14, verso 6. ¿Sabe? Hay un evento que nos llevó a entender que el conflicto mayor que tenemos en nuestra vida es desconocer cuál es el camino, cuál es la verdad y cuál es la vida que tenemos que seguir. Porque si usted desconoce el camino, no va a llegar al destino. Si usted desconoce la verdad, usted no va a tener el norte ni la manera de llegar y caminar por ese camino. Y si usted desconoce cuál es la vida, entonces, hermano, estamos ciegos y no tenemos un norte seguro. En el libro de Juan, capítulo 14, verso 6, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tomás le dijo, Señor, ¿cómo vamos a saber dónde tú vas? ¿Cómo seguirte si no sabemos dónde vas? Felipe le dijo lo mismo. Y a veces no tenemos en la vida una orientación correcta de dónde vamos. Pero entonces decimos, ¿y para dónde voy ahora? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a este pastor le ha pasado. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cuántos le ha pasado eso? A veces no sabemos. Y como yo le he dicho a la iglesia anteriormente una vez, esbozando esas palabras ante Dios en mi lugar de oración, yo le decía, Señor, ¿qué hago? Y él me dijo, el Salmo 32:8 te hará entender, te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Porque Dios te hace entender. Porque Dios te hace entender cuál es el camino. Y yo sé que ahora mismo hay una persona que no sabe qué camino va a tomar. Y yo te digo en esta hora que Dios te enseñará el camino. Porque Él es el camino. Él es la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre sino a través de Él. Y ese es el conflicto mayor que tenemos. Reconocer que nadie llega al Padre si no es a través de ese Cristo que pagó en la cruz del Calvario. Nadie llegará al Padre, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y hay 3 puertas en el templo que se llamaban el camino, la verdad y la vida. Y la verdad llevaba al lugar santísimo. En otras palabras, Jesús es el lugar, la manera de llegar al lugar santísimo para poder regresar a ese hombre hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Cuántos le dan un aplauso
Cristo en esta mañana? ¿Cuántos reconocen que Él es el camino, la verdad y la vida? El camino, la verdad y la vida. Todo ocurre en el camino. Tú necesitas la verdad y la vida te espera, pero te espera cuando reconocemos que Él es el gran yo soy, el camino, la verdad y la vida. Pero claro, Dios todo lo lleva a feliz término. ¿Cuántos saben que vamos a terminar en victoria? Porque se la ganó en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y el quinto gran yo soy es cuando aquella gente pretendían hacer las cosas sin Dios. Cuando aquella gente se lanzaron a pensar que ellos podían hacer las cosas sin Dios. Cuando a veces nos pretendemos imaginar que nuestro trabajo, que simplemente mi relación, mi sabiduría es lo que me va a lograr las cosas. Y Él les dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Y de nuevo le dijo, yo soy la vid. Y es potente saber que Dios mismo, a través de sus hijos, nos está dando una revelación progresiva de quién es Él. De quién es Él para nuestra vida. Yo soy la vid verdadera. Y tal vez te estás olvidando de esa vid verdadera cuando estás planificando tu negocio. El otro día estábamos trabajando en la tarea en la empresa. Y nuestra empresa ha sido fundada para que bendiga las misiones. Es una empresa misional. Y estábamos haciendo una tarea difícil. Pero empezamos a declarar la palabra de Dios sobre eso. Y decimos que aquellos que aman a Dios, todas las cosas le obran para bien. Porque el equipo de trabajo que hemos construido, hermano querido, estamos claros de quién es el que nos ha enviado y para qué nos ha enviado. Y aquella tarea que tan difícil parecía, que estábamos bregando con corporaciones grandes, que no podía, hermano querido, de repente todo se tornó y ocurrió exactamente lo que nosotros habíamos predestinado que debía ocurrir y habíamos propuesto, porque aquellos que aman a Dios, todas las cosas le obran para bien. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él es la vid verdadera, porque tenemos que conformarnos, hermano querido, con creer, y Él nos va a llevar mucho fruto. Por tercera vez me expandieron el contrato, porque Dios conoce el corazón de su pueblo. ¿Cuántos lo creen en esta hora? Él es la vid verdadera. Pero no solamente es la vid verdadera, es el más buscado. Diga conmigo, mi Dios es el más buscado. Cuando Jesús lo van a buscar al Getsemaní, lo fueron a perseguir para llevarlo, para crucificarlo. Y Él estaba con sus discípulos, estaban orando allí. Y dice la Biblia que Jesús les preguntó, ¿a quién buscan? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Y cuando Él contestó, yo soy, ellos se cayeron para atrás. Dice la palabra de Dios que ellos se cayeron. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscan? Y le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Óyeme bien, cuando tú llevas a Jesús en tu corazón, cuando Él está contigo, cuando tú le adoras, cuando tú crees, óyeme bien, tú vas a decir, el gran yo soy, y tu enemigo se va a caer a tierra. Tu enemigo se va a caer de para atrás. Tu enemigo te va a temer, porque ese es el gran yo soy. ¿Cuántos lo creen en esta hora? Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Jesús a los fariseos. Y ellos dijeron a Jesús Nazareno. Y respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejar ir a esto para que se cumpliese aquello. Óyeme bien, ese gran yo soy es el que te está diciendo en esta mañana, tú crees en mí y los que vengan contra ti te van a llevar a mí, pero a ti no te van a tocar. A ti no te van a tocar. A tu familia no la van a tocar. A tu familia no la van a tocar, porque Él es el más buscado. Él es el que dice,
yo soy para defender tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sabe? Yo veía esto, Dios mío, tú estás diciendo, es conmigo la cosa. Es con Jesús la cosa. Es con Jesús el problema. Finalmente, el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, verso 11, dice que ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero. El gran yo soy, da tu sangre por ti, por mí. Ellos vendieron por la sangre del Cordero, porque Él es el alfa y el omega y el principio y el fin. El Dios que tú y yo le servimos es el gran yo soy. Y tú y yo no podemos olvidar y dejar de percibir quién es por ofensa, por duda, por incredulidades, por no darle crédito al hecho de que Él es poderoso para hacer todas las cosas en esta hora. En el nombre de Jesús. Yo soy el impulso. Este cuadro le presenta a usted la realidad de que el gran yo soy está entre nosotros en esta mañana. Lo está siempre. Y es el que se va a meter por ti. Como yo le decía a unos confinados, enséñame tus manos. Ellos me lo enseñaban. Y yo le preguntaba, ¿qué tú ves en esas manos? Eso fue en el Monstruo Verde, en Ponce. Me decía, pastor, uno me dijeron sucia. Y yo le decía, están atadas, ¿verdad? Y están atadas por lo que tú hiciste. Pero inmediatamente le dije, yo no vengo aquí a hablar de lo que tú hiciste. Yo vengo aquí a hablarte de que hay uno que murió en la cruz del Calvario, que metió la mano por ti y que mete la mano por ti. Y tú y yo sabemos, querido confinado, que en la calle el que mete la mano por nosotros, ese es el que se lleva mi respeto. Y él metió la mano por ti hasta el punto que fue atravesada y botó sangre por esa mano. Y en esta mañana, querido amigo, yo te digo, el gran yo soy es el que mete la mano hasta que le sangre la vida, porque Él murió en esa cruz del Calvario y ellos vencerán por medio de la sangre del Cordero, por medio de la sangre del Cordero.